Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de ontología. Estamos en la parte histórica del curso. Hemos acabado de revisar Platón con la contradicción, el no ser. Ahora, el día de ayer empecé la primera sección del capítulo 3 de El ente y su ser de Lorenzo Peña, y es una metafísica antidialéctica. Vimos que en lugar de utilizar la regla de cercenamiento como utiliza Platón, Aristóteles emplea la regla de aditamento, y que, por otra parte, para responder a la dificultad de Parménides de cómo es posible que una entidad se difiera de otra en el ser, puesto que si es que difirieran en no ser, puesto que el no ser no es nada, entonces habría una sola entidad. Si esa es la dificultad de Parménides, Aristóteles responde con su teoría de los modos de ser. No es lo mismo ser sustancia que ser cualidad, o forma materia, o finalmente potencia y acto. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente sección, titulada, bueno, no les voy a dar el título preciso que está en el texto, sino la abreviación, ¿sí? La verdad es diferente de la existencia. Bien, entonces voy a explicar esta primera sección. A ver, en primer lugar, a ver, lo que hace para evitar las contradicciones por las que había abogado Platón, lo primero que hace Aristóteles es separar los destinos de la verdad y la existencia, para que cada una, perdón, marche por su lado. Recordemos que para Platón había una estrecha conexión entre verdad y existencia, y por lo tanto también entre falsedad y no ser. Aristóteles opta por la tendencia contraria de establecer un divorcio entre verdad y existencia. La verdad no es que esté anclada, o peor todavía, que se identifique con la existencia, sino que puede haber verdades aunque no tenga un correlato real o existencial. Bien. A ver, esta primera distinción está correlacionada con los siguientes. Se supone que la verdad o la falsedad son dos propiedades que corresponden a los enunciados, mientras que lo que existe o no son las sustancias, las cosas. A ver.
Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que, con otras palabras, el sujeto portador o el titular de la verdad es una oración, algo lingüístico. En lugar de que la verdad sea una cualidad que se atribuye a ciertas entidades, como podría ser, por ejemplo, un hecho. Vimos nosotros eso en el capítulo, o mejor dicho, en el acápite referente a los hechos. Bueno, pero ese es Lorenzo Peña, la parte sistemática. Ahora, en Aristóteles, la verdad va a ser una propiedad de una expresión lingüística, de una oración que afirme o niegue algo. Entonces, lo verdadero o falso ya no pueden ser entidades reales, sino una oración, una entidad lingüística. Y por otra parte, lo que es existente o inexistente, propiamente, en sentido estricto, son las sustancias. Sabemos que Aristóteles distingue 10 categorías, la primera de las cuales es la sustancia, que existe en sí o por sí, y hay 9 categorías más, la segunda de las cuales es la cualidad. Por ejemplo, la rojez. Para Aristóteles, la rojez en sí misma tampoco existen. Eso sería caer en el realismo de los universales, como sostenía Platón, pero Aristóteles ve con malos ojos esas entidades abstractas. Bueno, quizás hasta cierto punto Aristóteles podría tener razón, puesto que Platón no solamente es un realista, en el sentido de que los universales son cosas, sino ultra realista. Las cosas, perdón, las formas son autosubsistentes, existen independientemente de los individuos que participan de esas formas. Y eso realmente es, podríamos decir, exagerado, pero Aristóteles se opone no solamente a un realismo que podemos llamarlo moderado, sino Aristóteles no solo se opone al ultrarrealismo, sino también al realismo moderado, es decir, aquel que hace estribar la realidad de los universales en que estén relacionados con los individuos. Existen los universales en, con y por los individuos que ejemplifican esa propiedad universal. Aristóteles rechaza toda existencia independiente de los individuos. Bueno, no vamos a ver la posición aristotélica con respecto a los universales. Él es conceptualista. Quizás más adelante, de pasada, vuelva a hacer referencia a esta subtemática en concreto. Entonces, lo único que existe para Aristóteles son las cosas o las sustancias. Bien, y obviamente el enunciado no es lo mismo que una cosa. ¿Sí? Bien. A ver, el,
Ahora, por otra parte, Aristóteles también distingue entre nombre y enunciado. ¿Sí? Pensemos en el caso típico de un nombre, como puede ser un nombre propio. Aristóteles, Platón, son ejemplos típicos de nombres propios, pero en general también los nombres comunes son ejemplos, ilustraciones de un nombre en general, como silla, computadora, cortina, ventana, perro, etcétera. ¿Por qué un nombre es diferente de un enunciado? Porque los nombres, según Aristóteles, no son ni verdaderos ni falsos. Lo que puede ser, lo que puede recibir un valor de verdad es un enunciado. ¿Sí? Decía que un enunciado está afirmando o negando algo. En cambio, para este autor, un nombre no afirma ni niega nada. Por lo tanto, al no decir nada, tampoco puede ser evaluado con respecto a la verdad o falsedad. ¿Sí? Bien. Bien. El, no solamente el nombre se opone a recibir la verdad y falsedad, tampoco las cosas no son, o también las cosas rehusan los dos calificativos aléticos de o verdaderos o falsos, o por lo menos en sentido propio. Yo sé que en el lenguaje ordinario, y esto seguramente no habrá sido pasado por alto por Aristóteles, en ciertas circunstancias hablamos de cosas verdaderas o cosas falsas. Por ejemplo, piensen ustedes en una moneda falsa. Decimos, esto es una moneda falsa, o si quieren ustedes, falsificada. El, el día de ayer yo tenía un marcador que era de marca Faber-Castell y cuya tinta era difícil de borrar, ¿sí? Lavé mi franela que utilizo para limpiar el pizarrón y por más que la franela esté limpia, experimentaba dificultad en borrar lo escrito con ese marcador. Me entra la sospecha de que ese marcador era falsificado, porque no tenía una tinta que era fácilmente borrable. ¿Sí? Hablamos de billetes falsificados, también puede ser teléfonos, ¿sí? Etcétera, etcétera, falsos, que no son genuinos, auténticos. Pero ese uso, esa aplicación de la verdad o falsedad a objetos, seguramente no tiene el mismo significado que cuando hablamos de enunciados verdaderos o falsos. ¿Sí? El... Bien, ¿ya? Bueno, ahora avancemos. A ver, veamos un ejemplo de enunciado, como puede ser el pizarrón es blanco.
¿sí? A ver, voy a más bien a ponerle aquí B minúscula. A ver, la motivación para utilizar un mismo tipo de, podemos llamar tal vez, propiamente son abreviaciones, pero podríamos tomarlo como símbolos. Si yo tengo un símbolo diferente para la cualidad que para el sujeto o para el objeto, eso tiene implicaciones ontológicas. No es cuestión meramente de una convención lingüística, sino que precisamente si es que el lenguaje es diferente, podríamos pensar que la realidad también es diferente. Y eso es más acorde con la visión de la realidad que tiene Aristóteles, que con otra visión como es la platónica, eh, según la cual el ser es unívoco, tiene un solo sentido, mientras que para Aristóteles, ya veremos posteriormente, el ser se dice de varias maneras. ¿Sí? Eso es plurivocidad del ser. Bien, entonces, supongamos esta oración, el pizarrón es blanco, voy a ponerlo entre comillas y sabemos que cuando me estoy refiriendo al pizarrón que está a mis espaldas, es blanco, por lo tanto la oración es verdadera. Ahora, si yo le preguntara a Aristóteles, tenemos ahí una verdad que está aplicada a una oración, que es algo lingüístico, y le dijera, ¿hay algún correlato ontológico de esa verdad? ¿Sí? La respuesta es no. ¿Sí? Es decir, si nosotros explicitamos que esto es a nivel del lenguaje y vamos a nivel de la realidad, ¿sí? ¿Qué tenemos en la realidad? ¿Sí? A ver, antes de pasar a este segundo nivel, eh, veamos qué tenemos en la oración. Tengo un sujeto, ¿sí? Tengo un atributo, el atributo es blanco, y además hay un tercer elemento que es el verbo copulativo. ¿Sí? El, a ver, podemos nosotros gramaticalmente unir el verbo y el atributo, y eso es el predicado. ¿Sí? Bien, la propiedad de ser blanco. Ahora, veamos qué tenemos en la realidad. Al pizarrón le corresponde una sustancia. ¿Sí? Ahora, al atributo le corresponde una cualidad. ¿Sí? A ver, podríamos decir, voy a quitar predicado. ¿Sí? El análisis da igual. ¿Sí? A ver, al atributo le corresponde una cualidad que es un accidente. ¿Sí?
¿Por qué un accidente? Porque esta sustancia va a seguir siendo lo que es, aunque no sea blanca. Podría tener otro color, ¿sí? No es necesario que el pizarrón sea blanco. Podría ser negro, podría ser verde. Esas son otras posibilidades. Y finalmente, entonces, hasta aquí tengo dos entidades, una sustancia y una cualidad. ¿Y qué es lo que corresponde a la cópula? ¿Sí? Al hecho de que estoy atribuyendo blancura al pizarrón. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden, cópula significa unir. ¿Sí? No es que por un lado tengo el pizarrón, por otra parte tengo blancura. Ya, eso es necesario. Debo tener esos dos extremos, pero lo que afirma la oración es que el pizarrón es blanco. No solamente que hay el pizarrón, Aristóteles jamás admitiría que hay la blancura en sí, como flotando en el aire, ¿sí? Lo que hay es la blancura del pizarrón, eso sí, pero ¿en qué consiste eso? Entonces, podemos decir que en la realidad, ¿sí? Tenemos que poner estoy hablando de Aristóteles, tenemos que poner un, un tercer, y aquí tengo dificultades en cómo expresar en general esa tercera, puntos suspensivos, no puedo decir entidad, llamémosle tal vez elemento, factor, y digamos que es una combinación. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, tenemos al sujeto le corresponde una sustancia, al atributo le corresponde una cualidad y al verbo copulativo le corresponde una combinación. ¿Combinación de qué? De una sustancia con una cualidad. ¿Sí? Bien, ahora, si nos preguntamos qué es lo que existe, le preguntamos a Aristóteles, ¿qué existe en la realidad? La respuesta de él va a ser, existen sustancias y existen accidentes, nada más. Pero la combinación de que esa cualidad está en esa sustancia, eso, por más que se dé, entre comillas, no es algo real, que está reconocido por la ontología aristotélica. ¿Sí? Entonces, esta, este tercer elemento, ojo, no digo tercera entidad, y me cuido mucho de hablar correctamente para no cometer postulaciones ontológicas con las cuales no se compromete Aristóteles. Lo que sí puede decir es que que se da una combinación entre blancura y pizarrón, pero ese darse no equivale a que exista. ¿Sí? Bien, ahora tal vez alguno de ustedes se sorprenderá, estará admirado de cómo puede ser eso, de que se dé una combinación, hasta incluso el lenguaje, la forma de expresión
me resulta un tanto complicada. Estoy tratando de buscar otras maneras de decir lo mismo, pero no me es fácil. Y discúlpenme si es que voy a repetir ese par de verbos. Ay, tal vez es, está en la realidad, pero es inexistente. El, si es que ustedes tratan de entender cómo es eso, bueno, no les voy a asegurar que lo logren, ¿sí? Para quién es mm, antiesencialista, que esta es una corriente metafísica en la que está inscrito Aristóteles, entonces le puede resultar difícil comprender la posición aristotélica. Pero yo les pediría que tengamos mente abierta y no nos cerremos a otras maneras de mirar la realidad que no calzan tan bien con nuestra cosmovisión. A ver, entonces, resumiendo, para Aristóteles, la verdad de un enunciado no tiene un correlato real, sino solamente un fundamento. ¿Sí? Es decir, con otras palabras, para emplear una palabra o una expresión que no forma parte del vocabulario filosófico aristotélico, esta combinación de pizarrón con blancura no es un hecho, no es un estado de cosas que sea el correlato. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la distinción entre correlato ontológico y fundamento de la verdad. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, ¿qué, qué podría comentar con respecto a esta última afirmación? Estamos ante un autor de hace más de 2300 años. Con esto no quiero dar la impresión de que la distancia temporal que nosotros guardamos con respecto al pensamiento aristotélico nos haga pensar de que ya está pasado de moda, pensamiento caduco. Lastimosamente en filosofía no es así. Nuestra área de conocimiento es muy diferente a la de, por ejemplo, medicina o ingeniería de sistemas, en las cuales mientras algo sea más reciente, tiene un mayor valor. En cambio, en filosofía,
nosotros aspiramos a sobrepasar la temporalidad, lo local, y estamos más cerca de, o se tiende hacia lo universal, o si quieren, hacia lo eterno, a lo intemporal. Bueno, pero en nuestros días, piensen, por ejemplo, en Bertrand Russell o Wittgenstein, ambos sostienen el atomismo lógico. Nosotros, como herederos del siglo XX, podríamos estar más familiarizados con la existencia de hechos, pero no es ese el caso de Aristóteles. Nuevamente, permítanme que les pida, para tratar de comprender, retiré un pensamiento de la antigüedad o de cualquier otra época diferente de la nuestra, que no interfiera, aunque sea un tanto difícil lograrlo, no interfiera nuestras concepciones con las que estamos familiarizados, creyendo que es la única manera de ver la realidad, ¿sí? Bien, el, bueno, queda constancia de eso. Bien, entonces, si es que, a ver, si es que esta combinación, si quieren ustedes, se da, pero no existe, a ver, la combinación es puramente mental, ¿sí? Existe en el pensamiento, ¿sí? Y a ella en la realidad no corresponde nada, ¿sí? Tenemos la sustancia por un lado, tenemos la cualidad por el otro, pero por más que ambas entidades reales, lo de real no se aplica de la misma manera a la sustancia que a la cualidad. Recuerden, toda la cualidad, por ser un accidente, es siempre una especie de entidad parasitaria que se da en algo, no en sí misma, ¿sí? Eso es porque Aristóteles se opone al realismo de los universales. Aristóteles es un antirrealista de los universales, por lo tanto, pero tampoco es nominalista. La posición aristotélica lo mencioné antes, pero no quiero profundizar en eso, es conceptualista. O sea, el universal no es una cosa, tampoco una simple palabra, sino que es algo que está en el pensamiento y es un concepto. Pero eso hay que entenderlo al modo de Aristóteles. En otra ocasión podré comentar un poco más sobre este punto particular. Ahora, también otra manera para expresar de otra manera esta distinción de que la combinación no es real, pero tiene lugar, podríamos decir, sucede, ¿sí? Sucede, tiene lugar, pero no existe, ¿sí?
Bien, entonces, por lo dicho hasta el momento, podemos concluir que Aristóteles es el primer pensador que separa lo que es lenguaje o pensamiento y realidad. Hay un divorcio, entonces podemos nosotros hablar, pensar supuestamente sobre algo, aunque ese algo no exista. A diferencia de aquello en lo que insistía Platón. ¿Sí? Bien, entonces, para Aristóteles, podemos pensar cosas, podemos hablar sobre algo, aunque el objeto, tanto de ese pensamiento cuanto del lenguaje, no exista en la realidad. Bien, entonces vamos a ver que la verdad para Aristóteles no siempre está correlacionada con algo existente. Y por lo tanto, eso significaría que de algún modo, de alguna manera, lo que es verdadero es como si por sí mismo lo sea, sin necesidad de que en la realidad algo corresponda a esa verdad. Bien, y precisamente eso es aquello en lo que vamos nosotros a profundizar en la próxima clase, en el siguiente acápite, de que hay verdades desistencializadas. Bueno, esto será objeto para nuestra próxima clase. Les agradezco, terminamos aquí.